muchos de nosotros tenemos una carga, quizás hasta sobrecargados de muchas cosas del día a día. Y hoy le estamos hablando a personas que sí, que tienen una experiencia de fe, pero de pronto cuando hablamos de temas de salud mental, hay muchos mitos, ¿verdad? Por ejemplo, la gente dice, pero ¿cómo usted si va a la iglesia? ¿Pero cómo usted si ora está pasando esta situación? Bueno, somos seres humanos y todos estamos atravesando diferentes circunstancias en nuestra vida. Tal vez puede ser un tema de pareja que usted hoy, y que nadie sabe que usted hoy está atravesando, que está sufriendo por tal vez la separación de su relación, la finalización de su relación de pareja. Y usted dice, ¿ahora qué voy a hacer yo? ¿Ahora qué voy a hacer en este país? Me vine de mi país, me casé aquí con aquella persona, o nos vinimos juntos y ahora me está diciendo que no me llame, yo lo llamo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Me dejó y se fue con otra. Y tal vez usted está sufriendo esa situación. Tal vez estamos hablando de una persona que está en este momento experimentando el dolor físico de una enfermedad y está angustiado, está angustiada porque está luchando. E intenta de alguna manera proyectar a los demás que está bien, que se siente fuerte, que se siente que se está recuperando, pero por dentro tal vez hay una lucha que no tiene que ver con su recuperación, tal vez tiene que ver con su fe, porque quizás su fe está flaqueando. Le estamos hablando tal vez a una persona que hoy está todavía muy ligada al pasado y que siente que todavía aquel pasado le está generando el mismo dolor, como que si estuviera ocurriendo. Y lo hemos dicho en muchas oportunidades, ¿verdad? Nuestro cerebro muchas veces nos sabotea. Y el cerebro no entiende, no discrimina entre lo que es real y lo que es imaginario. No me voy a meter en el tema del pensamiento, pero yo no sé si usted en algún momento se ha soñado algo que de pronto cuando usted se levanta, usted siente que hay una agitación en su corazón y usted le dice a alguien, ay, vieras qué feo lo que me soñé, ¿verdad? Y un día eso me soñé algo y cuando me levanté estaba llorando. O sea, vean lo que estaba pasando. Mi cuerpo estaba experimentando las mismas sensaciones como que si eso fuera real. Eso ocurre. Y cuando usted se preocupa, se conecta con la preocupación, eso es lo que provocas o lo que usted está provocando en su cuerpo. Esa misma agitación emocional, física, psicológica, se ve ahí aunque la situación no se está dando. Y hay mucha gente que está hoy atada al pasado, al perdón, a la falta de perdón, al dolor. Y hoy queremos hablar un poco acerca de eso. ¿Cómo recuperarnos? ¿Cómo recuperar nuestra salud mental? Y vamos a hablar de un tema muy interesante, de las cadenas a la libertad. Pero déjeme contarle algo, porque Dios tiene algo muy especial para usted. Pero no depende de Dios, depende de usted. Muchas veces nos acercamos a Dios, quizás con una confianza insuficiente para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Quizás no lo hacemos con la certeza de que Dios va a generar un cambio en nuestra vida y simplemente llegamos y escuchamos, pero no sentimos que pueda haber algo. Y me recuerdo una historia en una oportunidad que había en un vecindario, ¿verdad? Como este, había una iglesia, una hermosa iglesia, y esta gente siempre se reunía para celebrar, para adorar, para predicar la palabra del Señor. Pero resulta que cerca de aquella iglesia habían inaugurado un lugar nocturno, ¿verdad? Y entonces estaba pasando algo que antes no pasaba. Era que la gente cuando llegaba a la iglesia no tenía ningún tipo de interrupción. Pero ahora el sonido de las bocinas de la música de aquel lugar nocturno, que lo visitaban tanta gente, donde vendían alcohol y frecuentaban gente tal vez de dudosa procedencia, de pronto comenzaron a hacer ruido y el pastor se comenzó a incomodar. De hecho, la gente de la congregación le comenzó a decir, pastor, necesitamos hacer algo. Hay mucho ruido allá afuera. Nos está contaminando toda aquella cosa que se está dando allá en aquel lugar. No podemos permitir que el enemigo interrumpa nuestro servicio de adoración. Y entonces el pastor ya estaba con eso en el corazón, decía, tienen razón. Así que el pastor fue y habló con el hermano, o con el amigo, más bien con el señor, con el dueño no era hermano, el dueño del local, y le dijo, mira, necesitamos hacer un negocio,
yo necesito que usted deje de hacer tanto ruido. Y él dijo, yo no, ¿por qué lo voy a hacer? Yo estoy pagando impuestos y a mí la ley me lo permite. Yo puedo hacer ruido incluso hasta las 10 de la noche. No es mi problema que en su iglesia escuchen el ruido de acá. Y entonces comenzó a haber una pequeña, ¿verdad? Ahí la relación se comenzó a desgastar. Y entonces uno de los hermanos de la iglesia le dice, pastor, ya tengo la solución. Hagamos un día de ayuno y oración y pidamos que Dios intervenga y que haga algo. Y el pastor dijo, eso es lo que vamos a hacer. Así que entonces aquel señor se dio cuenta que la iglesia se reunió para orar, hizo ayuno, para clamar, para que aquel lugar se fuera de allí. ¿Y saben qué pasó un día después? Se prendió fuego. Cayó un rayo, pum, pum, y cayó en ese lugar. Y se comenzó a quemar. Obviamente llamaron los bomberos y todo el mundo llegó. Y aquel señor se molestó tanto, el dueño de aquel lugar. ¿Se imaginan ustedes cómo estaba aquel señor, aquel dueño de aquel lugar con el pastor? No lo quería ni ver. Y fue y puso una demanda al Estado. Y dijo, yo quiero poner una demanda aquí porque aquella iglesia oró y fuego cayó y quemó mi local. ¿Se imaginan ustedes? Todo lo quemó. Estaban molestos. Así que le aceptaron la denuncia. Y llegó el momento del juicio. Y el juez comenzó a hablar con aquel hombre que presentaba su inquietud, que decía, mire, esto es culpa de aquella iglesia. Ellos fueron los culpables, ellos oraron y cayó fuego. Y le dijeron al pastor, ¿y usted qué opina? ¿Cuál es su posición? Y el pastor dijo, vea, señor juez, le voy a ser muy honesto. Nosotros oramos, pero yo nunca creí que iba a caer fuego del cielo y le iba a quemar el local a aquel señor. Y el juez se sorprendió. Se quedó mirando a aquellos tipos y dijo, qué increíble. Hoy estoy ante una situación que me llena de asombro. Estoy frente a un incrédulo que tiene un local donde vende alcohol, donde se acerca mucha gente de la vida perdida, que cree que Dios hizo un milagro. Y estoy frente a un pastor que no cree que Dios pueda hacer algo. ¿Saben por qué? Pasa muchas veces esto en nuestras vidas. Nos acercamos a Dios y no de verdad confiamos que Dios pueda hacer algo. Y hoy, antes de comenzar, yo quiero invitarle para que usted, de verdad en su corazón, se disponga. Para que usted entienda que quizás usted ya hizo todo lo posible en su vida, pero quizás le falta un poco más de confianza, esperanza, de fe, conectarse más con la promesa de Dios, porque la palabra dice que aquel que lo prometió va a ser fiel en cumplirlo. Dios es fiel y seguiremos perseverando en la promesa de aquel que lo prometió, porque Él es fiel a su promesa. ¿Confía usted que Dios puede hacer algo en su vida? Vamos a orar. Eterno Padre, te queremos agradecer en esta hora por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Señor, estamos aquí clamando porque sabemos que tú lo puedes hacer. Confiamos, Señor, en tu palabra. Reconocemos, Señor, que lo hemos intentado todo, pero hoy nuevamente levantamos, Señor, nuestra voz a ti y te pedimos que en el nombre de Jesús tú te puedas glorificar. Tú puedas hacer un milagro maravilloso en nuestras vidas, Dios. Que tú puedas hablarnos, que tú puedas hacernos entender que tú caminas con nosotros, Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que no seremos defraudados. Porque sabemos que tú nos has dado la victoria, Señor. Confiamos en ti, Señor. Y sabemos, Señor, que no saldremos de este lugar, Señor, sin la certeza de que tú caminarás con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Bien, esta semana hemos sido, como decía el pastor Daniel, hemos sido muy bendecidos con muchos temas. Y hemos estado hablando acerca de temas que son los más importantes cuando se habla en el tema de la salud mental. De hecho, lo que más se ve afectada a la gente que tiene que ver con temas de ansiedad y con temas de depresión.
Y hablamos ayer acerca de los recursos que necesita una persona para poder evitar. Hoy el pastor decía, hablamos de este tema de salud mental como un tema de promoción y como un tema de prevención. Promoción es cuando una persona posiblemente ya tenga alguna enfermedad, pero estamos promoviendo estilos de vida saludables. Y de prevención, usted no tiene que tener la enfermedad para decir, necesito gestionar un cambio. Usted tiene que comenzar a gestionar cambios en su vida para evitar que la enfermedad llegue. Porque la mayoría de las enfermedades, si hablamos de enfermedades mentales posiblemente, mucho tienen que ver con nuestro comportamiento. Y ahí recuerdan esta semana que tuvimos por acá, se nos presentó un cerebro que la hermana Loraina lo traía y nos explicó acerca de algunas de las funciones del cerebro. Pero cuando hablamos de eso, podemos entender también que nosotros los seres humanos, hoy la neurociencia le llama también, ha descubierto que hay un segundo cerebro. ¿Saben ustedes que ustedes tienen 2 cerebros? ¿No, verdad? Se quedaron como sorprendidos. ¿De qué nos están hablando? Sí, hoy la ciencia ha descubierto que usted tiene 2 cerebros. Uno con el que usted procesa toda la información, con el que usted tiene esa capacidad de raciocinio. Y hay otro segundo cerebro que ¿saben dónde está? En el tracto intestinal. Sistema nervioso entérico se llama, así se conoce. Y el sistema nervioso entérico está conectado desde el esófago hasta el recto. Ahí está. Y ahí ¿saben ustedes qué se produce en ese sistema nervioso entérico? De 100 a 500 millones de neuronas. ¿Sabía usted que su segundo cerebro, que su estómago produce neuronas? ¿Lo sabía? Díganme algo, sí, no sabía. Imagínense, o sea, que esas neuronas, en su mayoría serotonina, dopamina, tienen que ver con el bienestar del ser humano. Por eso siempre he dicho que somos lo que comemos. Y muchas de las enfermedades del ser humano, ansiedad, depresión, llámelo usted como sea, tiene que ver con el tema de la alimentación. Me decía una amiga, esposa de pastor allá en Costa Rica, no aquí, para que no comiencen a decir, allá en Costa Rica, ella decía, el pastorcito era gordito, muy querido, ¿verdad? Eso es que costaba abrazarlo, ¿verdad? Entonces ella decía, es que ¿sabe qué? A mí me encanta el pastor porque decía el nombre del pastor, no lo voy a decir aquí porque lo ven por Facebook. Y somos amigos. Y entonces decía, ay, es que yo lo amo así gordito, se ve tan lindo, tan rellenito. Y ella decía algo, porque pastor sin panza no da confianza. Pastor sin panza no da confianza. Oiga, pastor. Todo el mundo vuelve a ver al pastor. Pastor sin panza no da confianza, decía ella. Pero ¿saben qué? Hay que tener cuidado, y eso lo vamos a hablar en la tarde. Vamos a hablar un poquito acerca del tema de la alimentación. Ahí nos vamos a enfocar. Ahorita nos vamos a enfocar específicamente en el tema de la salud mental. Pero noten ustedes cómo todo esto tiene una relación entre lo que usted come y sus estados de ánimo. Por eso, ahora en terapia se puede hacer terapia con grupos interdisciplinarios. Eso quiere decir psicólogos con nutricionistas que trabajan juntos, porque se ha entendido que no solamente está en el tema del pensamiento, está en el tema de lo que usted está comiendo. Y vean qué interesante, porque es un tema de mucha reflexión. Hoy, si habláramos de estadísticas, ¿saben ustedes que más de 240 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, sufren de ansiedad? ¿Cuántas? 240 millones de personas. ¿Saben cuánto es eso? Es más, aquí en Estados Unidos son 40 millones de personas. Es una gran cantidad de personas que hoy están sufriendo ansiedad. Las estadísticas dicen que cerca en los adultos, 1 de cada 5 padece de ansiedad cada año. 1 de cada 5. Comienza a contar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Uno de ellos 5? 1, 2, 3, 4, 5. 1 de 5. Y ahí contando. Es impresionante. 1 de cada 5 al año
sufre de algún tipo de trastorno de ansiedad. Pero no es un tema solo de la adultez, los adolescentes también. 1 de cada 3 ha sufrido ansiedad en algún momento. 1 de cada 3 jóvenes ha sufrido en algún momento ansiedad. Y si hablamos acerca del tema de la depresión, si es un tema muy amplio, 21 millones de adultos sufren en algún momento por año algún tipo de episodio de depresión. 21 millones. No estamos hablando, usted puede decir, pero en relación a la población mundial, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuál es el porcentaje? Estamos hablando de 21 millones de personas. Son demasiadas. Es un número muy elevado. En Estados Unidos, cada día, 130 personas se quitan la vida. 130 personas por día. ¿Cuántas personas estamos aquí en esta iglesia? ¿Cuántas? Más o menos, un aproximado. 110. Es como que este grupo de iglesia dijera, mañana todos vamos a atentar con nuestra vida. ¿Es un número bajo? Vean lo que está pasando. Y todo esto tiene que ver con ¿qué? Con salud mental. Y todo esto tiene que ver con ¿qué? Con la incapacidad que hemos tenido para poder cuidar nuestro cuerpo. Porque mucho de todo esto es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. A ver, muchas de las enfermedades que hoy estamos sufriendo, muchas de las enfermedades son el fruto del mal comportamiento que tuvimos en el pasado. Hoy, por ejemplo, cuando intentamos hablar en ciencia, sobre ciencia del comportamiento humano, cuando intentamos saber cuál es el efecto que produce la tecnología, las redes sociales en los jóvenes, podemos decir muchas cosas, pero todavía no nos podemos dar cuenta realmente cuál puede ser el impacto, porque eso tienen que pasar 2 generaciones para que podamos tener datos claros de cuál fue el efecto que está produciendo tanta dependencia a la tecnología, a las redes sociales. Hoy la cultura es el copy-paste, hoy la cultura de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el efecto hoy de utilizar la inteligencia artificial en todo lo que hacemos? Que estamos privándonos de la capacidad de razonar. Porque todo es... Al chat GPT le pregunta que le haga cualquier cosa, cualquier trabajo, copy-paste, y no tenemos la capacidad de razonar. Ese efecto lo vamos a ver de aquí a ¿cuánto? A 1 década, a 2 décadas. Eso quiere decir, joven, que hoy usted puede decir, ay, yo estoy lleno de salud, porque tengo 18, porque tengo 15, puedo hacer lo que quiera. Pero eso usted no lo va a ver ahorita quizás. Eso lo va a ver cuando usted tenga ya 30, 40 años. Y tal vez ahí sí se va a reflejar la forma irresponsable como una persona en algún momento, cómo se comportó, qué fue lo que comió, cuáles fueron sus prácticas de vida, de salud a nivel integral. Un estilo de vida saludable es lo que necesitamos implementar. Y por eso es importante entenderlo, porque todo afecta, todo tiene una conexión, el cuerpo y la mente, hay una conexión maravillosa en todo esto. Y mucho de esto es parte de nuestra responsabilidad. Hoy quisiera conversar con ustedes sobre una historia que encontramos en la palabra del Señor. Si bien es cierto, la hemos estudiado ya en múltiples oportunidades, hoy quisiera enfocarme acerca de una persona que posiblemente estaba experimentando todo esto que estamos hablando. Y es esa persona que fue liberada de esas cadenas, que obtuvo su libertad al tener un encuentro con Jesús. La palabra del Señor, puede buscarla en Marcos, el capítulo 5 nos habla acerca de un hombre. Y aquí se conoce como el hombre gadareno. Noten ustedes aquí lo que pasó. Hablemos un poquito acerca del contexto de cómo llegó Jesús a esta ciudad llamada Gadara, que era parte de la Decápolis, ¿no? Era una ciudad grecorromana. Eso quiere decir que era una ciudad donde había mucho griego y mucho romano. Era una ciudad pagana. Habían pocos judíos, pero era una ciudad pagana, donde adoraban otros dioses, donde tenían otra fe diferente,
donde no se acercaban al verdadero Dios. Eso era aquella ciudad de Gadara. Pero ¿cómo Jesús llegó a esa ciudad? Recuerden ustedes que dice la palabra del Señor que Jesús estaba predicando en Galilea, y de pronto le dijo a sus discípulos: vamos, crucemos al otro lado. Estaba de Galilea y en el sureste estaba ya Gadara, estaba allí, entonces estaban conectados. Jesús se montó a la barca con sus discípulos y estaban en el mar de Galilea. ¿Recuerdan ustedes qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Recuerdan? Hubo una tormenta. Y estaban allí los discípulos, aquellos discípulos, muchos de ellos expertos en la materia. Eran expertos en salir a pescar, eran pescadores, conocían acerca de los vientos, de las tormentas de aquel lugar. Y dice la palabra del Señor que en ese momento Jesús estaba cansado y se recostó a dormir. La parte humana del ministerio de Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Estaba durmiendo, y ahí fue cuando se desató aquella tormenta. Recuerden ustedes que dice el texto bíblico, si usted no lo ha leído en algún momento, le invito para que lo haga. En el capítulo 4 comienza a narrar esa historia. Dice que de pronto los discípulos se llenaron de temor, porque así nos pasa a todos. A pesar de que muchas veces caminamos con Jesús, nos llenamos de temor. ¿No es así? A pesar de que sabemos de que Jesús está a nuestro lado, muchas veces nos llenamos de temor. La incertidumbre muchas veces carcome nuestra fe. Y eso no tiene que ver con su experiencia de vida, con su fe. No. Así le pasó a grandes personajes de la Biblia. Elías. Le pasó a Elías, que en algún momento deseaba morir. Quizás a Job en algún momento, Job en su vida, de todo lo que le ocurrió, hasta maldijo el día que nació. Y así podríamos encontrar una gran cantidad de personajes, pero también pasan nuestras vidas. Y aquellos discípulos, dice la palabra del Señor, que comenzaron a clamar a Dios. Y eso es la diferencia. Aquellos discípulos claman a su Señor. En medio de la tormenta, clamaron a Dios. No buscaron nada más, clamaron al Señor. Y dice la palabra del Señor que Jesús primero les cuestionó su fe, y después le pidió a aquellos vientos, a la tormenta, que calmaran. ¿Y qué pasó? Hubo una gran bonanza. Pero para llegar allá entonces, a aquel lugar, a Gadara, que es la historia de esta tarde, primero tenemos que entender que antes hubo una tormenta y que aquellos discípulos llegaron con Jesús a aquel lugar. ¿Se imaginan ustedes? Si yo estuviera en aquel lugar, yo posiblemente hablaría con Pedro y digo: Pedro, qué susto nos pegamos, casi nos ahogamos, y yo que no sé ni nadar. Usted sí, porque usted es pescador, pero yo no sé nadar. Yo en medio de esa tormenta me nublé y no sabía qué hacer. Estaba desesperado. Qué dicha que Jesús estaba allí. Qué salvada, dirían en Costa Rica, qué salvada. Llegamos ahí a tierra firme. Y estando allí, ahora sí, se comienza a desarrollar esta historia. Había un hombre, dice la palabra del Señor, busquemos aquí en su palabra, Marcos el capítulo 5, dice aquí el texto: y vinieron al otro lado del mar, a la provincia de los Gadarenos, y saliendo él de la barca, enseguida salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Noten ustedes aquí lo que dice la palabra del Señor. Jesús llegó a un lugar, y siempre lo hemos dicho, cuando Jesús llegaba a un lugar no lo hacía por casualidad. Él sabía que allí había un hombre con una gran necesidad. Por eso es importante entender que Jesús está aquí, que su Espíritu está aquí en medio de nosotros, porque Él conoce nuestra necesidad. Y si hoy usted está aquí en este lugar, no es porque la gente anda a un campamento, es porque Dios tenía planificado de que usted estuviera aquí. Amén. No es porque usted no tenía algo más importante que hacer, o porque alguien insistió tanto y que usted dijo: bueno, voy a ir en esta oportunidad, o porque mi iglesia la cerraron, o porque era lo que me quedaba más cerca. No, es porque Dios entiende su necesidad. Y cuando Dios se encuentra con su necesidad, todo cambia.
Amén. Ahí estaba aquel hombre. Aquel hombre tenía algunas características. ¿Cuáles eran las características de aquel hombre? ¿Cuáles eran? A ver, ayúdenme. ¿Cuáles eran? Características de aquel hombre. ¿Cuáles eran? Era endemoniado. ¿Vivía dónde? Vivía entre los sepulcros, dice la palabra del Señor. Salió al encuentro de los sepulcros. Allí habitaba. ¿Se imaginan ustedes lo que es habitar entre los sepulcros? Vivir en un cementerio. Si de por sí, me imagino que usted en algún momento, en su experiencia, en algún momento, recuerdo que cuando éramos un grupo de adolescentes, teníamos un reto de atravesar un cementerio que estaba en una de los vecindarios cerca donde yo vivía. Y de verdad había que armarse valor en la noche para intentar atravesar. Primero había que meterse para que no lo viera el guardia del cementerio. Eso después ya era pura adrenalina. Y después meterse allí, donde usted obviamente no tenía aquella experiencia del saber que los muertos nada saben y que están ahí durmiendo. Y si me aparece uno, decía uno ahí, y si después me sigue, y todo lo que uno comienza a hacerse la idea, ¿verdad? Porque aquellos lugares como que representan algo diferente. Vivía entre los sepulcros. Recuerde que estamos hablando de pueblos paganos, donde allí incluso se adoraban a todo tipo de deidades. Ahí vivía aquel hombre entre los sepulcros. Pregunto, ¿vivía porque quería vivir ahí? Porque había tomado la determinación y dijo, yo me siento tan cómodo aquí entre los sepulcros. Es tan bonito porque hay tanta paz. Es más, aquí nadie habla de nadie. Ningún vecino de aquí habla del otro. Es tan tranquilo, no tengo que estar peleando con el vecino de arriba, golpeándolo con escoba, para que apague el equipo de sonido. No tengo que aquí, estoy tranquilo. ¿Vivía ahí porque realmente él quería? ¿O porque tenía una necesidad? ¿O porque ni siquiera él había tomado la determinación de estar allí? Podríamos cuestionar muchas cosas. Aquel hombre vivía en los sepulcros porque también era un endemoniado. Dice el texto bíblico, tenía un espíritu inmundo allí que lo atormentaba de día y de noche. Y dice el texto que nadie podía atarle. ¿Se imaginan ustedes la condición de aquel hombre? Que la gente había intentado ayudarle. Posiblemente la gente, sus familiares, la gente cercana, aquellos hombres que decían, yo lo conocí de niño. Era tan bonito, venía aquí a la escuela sabática y se portaba tan bien. Era el que tenía los cantitos y vea lo que está pasando, yo voy a ir a ayudarle. Y intentaban ayudarle y no podían, lo amarraban y tenía tal fuerza que reventaba. Con lo que intentaban atarlo, lo reventaba. Nadie podía domarlo, dice el texto bíblico. Nadie podía domarlo. Domarlo, vean lo que dice la palabra, domarlo. ¿Cuándo se utiliza mucho esa expresión? En animales. Cuando decimos a ese león sí lo domaron, ¿verdad? Usted no le va a decir, por ejemplo, a un hombre, oye, esa esposa lo tiene bien domado, ¿verdad que no? Sí, ¿verdad? Sí, Will. A Will lo tienen bien domado. Porque esa expresión se utiliza diferente. Aquel era como un animal que vivía ahí. No solamente hablemos, no sé cuánto tiempo tenía aquel hombre de vivir así. Pero tal vez usted le ha pasado en algún momento, quizás se ha encontrado a una persona que usted conocía y que de pronto comenzó a consumir drogas y se descuidó y comienza a vivir en la calle. Y usted dice, yo me acuerdo aquel muchacho, iba conmigo al colegio y veo cómo está ahora. No se reconoce, su cabello comenzó a crecer, posiblemente los dientes se le comienzan a caer, su ropa se comienza a ensuciar, huele mal, ¿verdad? Hasta huelen mal, porque duermen en la calle. Esa era la condición de aquel hombre. Además de eso, dice el texto bíblico, que se hacía daño a sí mismo.
Noten ustedes que tenemos que notar, tenemos que entender la condición de aquel ser humano. Él mismo se hacía daño. Por eso que hacemos una relación también espiritual, porque hay mucha gente que le gusta hacerse daño. Hay mucha gente que le gusta hacerse daño. Hay mucha gente que sigue todavía pensando en cosas que ya no son importantes, pero le ha dado tanto poder en su vida, pero le ha dado tanto poder que le está pasando lo que ahorita estamos hablando. Le genera tanto dolor, y quizás ya no es ni dolor, ya ahora es el orgullo por lo que me hizo. Y aquella persona ya ahora tiene su familia, ya se casó, ya tiene sus hijos, y usted sigue ahí con ese dolor y sigue con ese orgullo. Algún día me lo pagará. Yo estoy seguro que ella no la va a aguantar como yo lo aguanté. Pero sigue todavía. Gente que vemos en la calle consumiendo drogas, que sabotean su vida, gente con mucho talento, con mucha capacidad, y que ya no pueden. Y lo han intentado, le han ayudado, los han llevado a centros para que se rehabiliten, y salen y dicen: no puedo. El consumo es tal, el deseo de consumir es tan fuerte que no me puedo resistir. A algunos le pasan con esa bebida de color negrita que se toma con hielo, que se la pone y comienza a sonar. Pero hasta aquí, ay, hermanos, algunos se hicieron así. ¿Saben de qué les estoy hablando? Y que si lo ponen así frente a una botellita de esas gaseosas y le dicen: espérese un momento, ahorita se la toman, y le echan Coca-Cola, le ponen Coca-Cola, ya la dije, le ponen hielo. Vean, entran en una ansiedad porque necesitan. Y uno dice: hay una dependencia a muchas cosas. ¿Cómo la estará pasando a aquella gente que de verdad ha sacrificado todo, su porvenir, su futuro, su familia, porque no ha podido contenerse, porque no ha podido resistir la tentación? Aquel hombre, volvamos a la historia de aquel hombre. Aquel hombre estaba viviendo así. Era un marginado de la sociedad. El hombre tenía que vivir ahí, era la costumbre. Allí los endemoniados, allí las personas enfermas, de alguna manera no calzan porque no se ven bien aquí. Ellos tienen que estar allá. Y eran despreciados. Y aquel hombre seguramente vivía bajo aquel desprecio, bajo un trato tal vez inhumano. Pero dice la palabra del Señor que cuando aquel hombre vio que venía Jesús, corrió donde estaba y comenzó a dialogar con el maestro. ¿Qué tienes conmigo?, comenzaron a hablar aquellos demonios. Era una legión, ¿recuerdan? La legión estaba compuesta quizás por más de 6,000 soldados. O sea que era una gran cantidad de demonios que lo atormentaban, que lo tenían así en esa condición. Hay mucha gente que hoy está viviendo en un sepulcro espiritual porque se sienten así, se sienten quizás abandonados, quizás el dolor, quizás el desprecio, y están viviendo en esa condición. Se sienten mal, se sienten tristes, se sienten que no son importantes. Pero llegó el maestro y Jesús comenzó a hablar con aquel hombre, y fue una conversación tan espiritual, porque aquellos demonios intentaron hacer lo que ellos intentan hacer en su vida, en mi vida: apartarnos, robarnos lo que Dios tiene para nosotros. Pero Dios no lo permite. Jesús estaba allí y Jesús sabía que aquel hombre tenía que recuperar su libertad. Jesús quería liberar a aquel hombre, sanar sus necesidades. Sus necesidades quizás eran internas. La gente veía lo externo, pero él internamente estaba roto, hecho pedazos, sufriendo. Y Jesús comenzó a conversar: ¿qué tienes con nosotros?
Te ruego que nos envíes donde están aquellos cerdos. ¿Recuerdan el diálogo? Y fue impresionante como el saber, dice el texto bíblico, que solamente la palabra del Señor, solo una expresión sobre una palabra de Dios es la que basta para cambiar nuestras vidas. No importa cuál es nuestra situación. No importa si hoy le estoy hablando a una persona que está luchando hace mucho tiempo con la depresión y dice: Hugo, he pensado incluso hasta atentar contra mi vida. Ya no quiero ni levantarme. Ya estoy cansada de estar presentando una cara delante de los demás, pero por dentro estoy rota, despedazada. Me siento mal, no me siento bien, ni física. Me veo en el espejo y no me siento bien. No me gusta lo que yo veo y eso me hace sentir mal, Hugo. Dios conoce nuestra necesidad. Y cuando Jesús liberó con poder la vida de aquel hombre que vivía ya en los sepulcros, dice el texto bíblico que aquella gente se asustó, que aquella gente corrió, que aquella gente fue a dar aviso a los demás allá en el pueblo. Pero no era para venir a escuchar acerca de aquel hombre que había liberado. Era para pedirle por favor que se fuera de aquel lugar, que era un daño, que podía incluso atentar contra la economía de aquel lugar. Porque ellos decían: por endemoniado, 5,000 o 6,000 cerdos, vamos a quedar en la quiebra. No van a haber chicharrones en diciembre o tamales. Y le dijeron: lárguese de aquí, no lo queremos. Pero a mí me llama la atención, como dice el texto bíblico, que cuando aquellos hombres llegaron, encontraron a aquel que era endemoniado. ¿Cómo dice el texto bíblico? ¿Que estaba cómo? Sentado. ¿Qué más? Vestido y en su sano juicio. Noten ustedes la restauración que hizo Jesús en la vida de aquel hombre. Porque cuando Dios hace algo, lo hace completo, lo hace integral. No solamente lo liberó de la opresión del enemigo, sino que restauró su vida. ¿Se imaginan ustedes? Es lo que hizo aquel padre cuando su hijo se fue de la casa. Le dijo: traigan nuevas vestiduras porque a este hay que vestirlo nuevamente. Le restauró su condición. Y eso es lo que Dios también está interesado en, restaurar nuestra condición. Me decía un hombre una vez: Hugo, yo no puedo perdonarme a mí mismo, porque aunque mi esposa no sabe, yo sí sé que le fui infiel. Y yo nunca le dije, pero yo me siento mal. Han sido tantos años de sufrimiento, de dolor interno. A nadie le puedo decir, a nadie le puedo contar. Y yo lo sufro por dentro. Dios restauró la vida de aquel hombre. Sentado, vestido en su sano juicio. Tenía la capacidad ahora de razonar. Y Dios nos da a todos capacidad de raciocinio. Tenemos que aprender a tomar decisiones que nos acerquen a Jesús. Darío decía ayer, y con esto termino: somos templo del Espíritu Santo. Y lo dijo no en una oportunidad, lo dijo en varias oportunidades. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted es responsable de cuidar el templo del Espíritu Santo. Sus pensamientos, sus conductas, sus sentimientos tienen que estar alineados a la voluntad de Dios. Dios quiere restaurarnos, pero también Dios quiere que nuestra vida sea una vida diferente, una vida de cambio. Y yo quisiera, de verdad, que usted asuma el reto de decir, de aprovechar de que Jesús está en este lugar, de decirle: Señor, hoy necesito un milagro que cambie mi vida. Ya quizás usted lo intentó todo, o quizás humanamente ya usted ha creído o cree que lo intentó todo. Pero hoy Jesús quiere hacer algo en su vida. ¿Está usted dispuesto? ¿Está usted dispuesta, mi querida amiga, mi hermana, a aceptar el regalo que Dios tiene para usted? Yo estoy dispuesto. Y estoy seguro de que Dios, que comenzó la buena obra,
será fiel en acabarla. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en esta hora, no cantando cumpleaños, sino orando y pidiéndole a nuestro Padre Celestial que haga esa obra completa en nuestras vidas. Dios está aquí, créalo. La presencia de su Santo Espíritu está con nosotros. Vamos a orar. Eterno Padre, te queremos agradecer, Señor, en esta hora por tus bondades. Señor, hemos escuchado durante esta semana lo importante que es ser responsables con nuestras vidas. Queremos, Señor, tener salud, pero también necesitamos ser responsables, Señor, y cuidar los dones y los talentos que tú nos has dado, Señor, nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, realmente, a tener ese deseo de cambio, Señor, en nuestras vidas. Tú conoces nuestra lucha, Señor. Tú conoces, tal vez, si hay aquí alguna persona que está luchando, tal vez, con el tabaco, con el alcohol, que está tal vez luchando con algún tipo de droga. Tú conoces si hay alguien aquí, Señor, que por su condición, Señor, hoy quizás te ha deshonrado, Señor, con su conducta, y tiene quizás fuera de su hogar una aventura amorosa, Señor. Queremos pedirte también que tú nos puedas dar la fuerza, la valentía de salir adelante, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones que nos acerquen a aquella tierra que tú nos prometiste, a nuestra vida eterna. Queremos pedirte, Señor, por aquellas personas que hoy tal vez son víctimas del dolor del pasado, de alguna historia que hoy les está provocando todavía tristeza, angustia. Te pedimos, Señor, si hay aquí una persona que hoy se siente sola, abandonada, triste, que siente quizás que no sirva para nada, tú lo conoces, Señor. Tú conoces, Señor, nuestros pensamientos, tú conoces nuestros sentimientos, tú nos creaste, Dios. Ayúdanos, Padre. Restaura nuestras vidas. Restaura, Señor, nuestras familias, nuestros hogares, las relaciones rotas con nuestros hijos, nuestros matrimonios, tal vez que por la indiferencia también se han empobrecido. Ayúdanos, Señor, y danos la certeza, oh Dios, de que tú estarás con nosotros, así como lo hiciste en el pasado, Dios. Así como liberaste a aquel hombre, sabemos que hoy puedes liberarnos, Señor, de las cadenas que nos atan al dolor. Gracias, Jesús, porque tú nos escuchas, y gracias porque sabemos que tú harás tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Te agradecemos por todo, oh Dios. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor.